Candil y compás, hoy no es noticia el miedo, ni el ruido que no cesa. Aquí contamos lo bueno, vivencias del alma con 3 soles. Cántico de los peregrinos, Salmo 125. El Señor está alrededor de su pueblo. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se derrumba, sino que está firme para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque el cetro de la impiedad no reposará sobre la posesión de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos, a los que son rectos de corazón, pero a los que se apartan tras sus torcidos caminos, el Señor los llevará junto con los que obran iniquidad. Sea la paz sobre Israel. Candil y compás, palabras con alma. Hay días en los que uno se siente como arena, movido por cualquier viento, por cualquier pensamiento, por cualquier miedo que asoma sin avisar. Días en los que todo tiembla. Pero entonces, el Salmo susurra: el que confía en el Señor es como el monte de Sión, como un monte, no como una emoción que sube y baja, sino como algo que permanece, firme, callado, inamovible. Y no porque no haya tormentas, sino porque su fundamento no está en la superficie. Ahí está la clave. No confiamos porque nos sentimos seguros. Confiamos y aprendemos a permanecer, porque Dios no cambia, no tiene altibajos, no se acerca y se aleja. Él es. Él nos sostiene. Por eso la fe no siempre quita el problema, pero sí cambia la altura desde la que lo vemos. Nos eleva, y desde ahí, lo urgente pesa menos, y el alma respira distinto. Como Jerusalén, rodeada de montes, así Dios rodea a los suyos. No estamos expuestos, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, hay una presencia que nos sostiene. Y en el centro de todo está Sión, no como lugar simplemente, sino como relación, porque la verdadera seguridad no es tener todo bajo control, sino saber en manos de quién estamos. Ahí el corazón descansa y aprende a permanecer. Candil y compás, palabras con alma. Bienvenidos a esta segunda parte de Candil y Compás. Hoy me acompañan Paco y Juliano. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien, bien. Podemos ir tirando. Sí, bien sin entrar en detalles, como dice Paco. Exacto. Quitando todo lo malo, todo bien. Sí. Sí, gracias a Dios. ¿Habéis tenido una semana con calma? Pues yo me lo he tomado con más calma, Sí. pero aún así Aún así ha costado. ha costado. Sí, cada parte, de parte en parte. Ha habido días que sí, días que no, días que sí. Muy bien. Pues es que el Salmo 125 habla de la seguridad y realmente creo que cuando solo nos sentimos seguros es cuando podemos experimentar esa calma, ¿no? Esa palabra tan bonita, tan espiritual, tan de taza de desayuno, ¿no? Que nos gusta tener escritas en las paredes. Y de hecho... Bueno, de hecho hay un eslogan muy conocido, ¿no? Es en inglés el Keep Calm. Ole, que bien hablas inglés. Y suena a eso, ¿no? Suena fenomenal, suena wow. Eso yo lo puedo conseguir.
y casi que te invita a esa autoayuda, a esa, venga, vamos a por ello, ¿no? Ese... Es que dicho así, parece fácil, ¿no? Cuando ves el eslogan, el mensaje, parece que es cuestión de que uno, se ponga en orden y ponga en práctica 4 o 5 cosillas y ya va a poder experimentar esa calma. Pero es que la verdad... Un poquito de mindfulness. Eso es. Que no, ¿vosotros creéis que es así realmente? O estoy pensando en situaciones de la vida cotidiana, ¿no? ¿Se te ocurre alguna, Juliano? Bueno, fue cuando eres padre, ¿no? Y viene tu hijo y dice, papá, no te enfades, pero ya cuando lo dice así, Sí. ya te puedes preparar para algo malo, ¿no? Y mantener la calma en ese momento no Se es fácil. encienden las alarmas, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, o cuando eres esposo y tu mujer te dice, tenemos que hablar. ¿Sí? Uf. Tú ya, cristiano maduro, hombre de fe, empiezas a repasar mentalmente todos los pecados desde 2007. Exactamente, algo ahí. A ver qué pasa, ¿no? Y luego lo mejor es que hay que arreglar alguna cosa, ¿no? Sí, simplemente, oye, que hay que llamar a esto, hay que hacer lo otro, lo que sea, ¿no? O cuando eres hijo y tus padres te llaman con nombre y apellido, ¿no? Uy, cuando te llaman por nombre y apellido. Eso es terrible, ¿no? Yo qué sé, o ¿qué más se os ocurre? El jefe. Bueno, en el trabajo es muy difícil mantener la calma a veces. Bueno, cuando te dice la esposa que va de compras, una tarde de compras, Maravilloso. Eso y ya es. tendrá el Ahí saldo llevo la del grata. mes. Ahí es cuando viene la calma, ¿no? Ahí es. Después de la tormenta llega la calma. Pues luego viene la tormenta del ticket. Sí, eso. Pues eso, el keep calm que decías, Juliano, es que claro, siempre dice respira, sonríe, tú puedes, sé productivo, medita, organízate, ¿no? Cómprate Sí. una agenda nueva. Sí. Pero la Biblia es que no nos habla de eso, no nos habla de ese tipo de calma, ¿no? De la calma como un escaparate. No nos dice simplemente respira hondo y luego aguanta el tipo como puedas. Sí. No. Comienza el Salmo diciendo, los que confían en Jehová, los que confían en el Señor, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Me gustaría que a través de esa palabra, de la palabra calma, pudiéramos memorizarla, ¿no? Como en un acróstico, y nuestros oyentes pudieran quedarse con una palabra clave de cada una de esas letras. Por ejemplo, con la letra C, relacionarla con la confianza, que es como comienza el, Sí, el clave, versículo 1. clave. Eso es, que dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Sí. ¿Qué cualidad tenía este monte de Sión? ¿Por qué pone al monte de Sión y no cita otro monte? ¿Qué os parece? Bueno, representa mucho para los creyentes en particular. El monte de Sión era el monte donde se había manifestado el Señor, donde tenían referencia de la ciudad santa, donde habían pasado cosas trascendentes para la fe, primero de los judíos y luego también de la cristiana. Tiene mucha significancia. Bueno, un monte se ve desde lejos, ¿no? Un monte da esa sensación de seguridad, de firmeza, de que es algo inamovible y así tiene que ser nuestra confianza. Sí, de hecho, observa que los castillos, las fortalezas, se ponían en el monte porque mitad lo añade la fortaleza, perdonar. Sí, es como que desde ese punto alto eres capaz de controlar mejor la situación que Sí. te rodea. La visión es más La grande. visión es mayor. Sí. Es que a veces relacionamos la calma con el orden, simplemente, ¿no? Es decir, si los hijos obedecen, si el trabajo va a su ritmo, si la casa está limpia, si nadie nos contradice, si el coche no hace ruidos raros, si el banco no nos manda una notificación, ¿no? Pero Sí. es que el Salmo no habla de eso. El Salmo lo que está diciendo no habla de que lo tengamos todo controlado. No, lo que está diciendo es los que confían en el Señor. Sí. Bueno, habla de reposar en el Señor, ¿no? Eso Ese es quizás la imagen que para los creyentes una imagen más conocida. Para los que no conocen tanto de la Biblia quizás no tanto, pero ese descansar en el Señor, descansar en Dios, eso es lo que te da esa confianza. Sí, lo que pasa es que no es fácil, ¿eh? O sea, la mayoría somos de mecha corta. Somos explosivos de mecha corta. Sí, yo En cuanto tenemos una chispa, y ¡pum! Sí. O sea, explotamos, ¿no? Sí, Sí. Entonces no es fácil, no es fácil. Hay que agarrarse mucho, entiéndase bien la palabra, sujetarse mucho. La tensión del ser humano que tiende en todo sentido a alborotarse. De hecho, dice que el hombre que domina su espíritu es más fuerte que el que domina una ciudad. Así es, muy cierto. Totalmente. O sea que la calma del mundo nos dice
tranquilo, tú puedes con todo, pero la Biblia, la calma de la Biblia nos dice, tranquilo, no puedes con todo, confía en el Señor. Y ahí es donde podemos descansar, ¿no? Nos cuesta reconocer que no podemos con todo. Es que nos gusta controlar también todo, ¿no? Nos gusta tener las cosas bajo control y ser nosotros quienes controlamos la situación. Y cuando no controlamos la situación, eso nos genera estrés, nos genera ansiedad, porque no es algo que nosotros podamos controlar, sea porque nosotros, la situación en sí nos sobrepasa o porque no depende de nosotros, depende de otras personas. Sí, insisto que es difícil guardar la calma. Es más fácil hablar de ella Claro. que experimentarla. Pues tenemos una esperanza. La segunda letra nos va a dar una esperanza. Porque Véngala. el Salmo 125, el versículo 2 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea que esa segunda letra, la A, la relacionaríamos con alrededor. Y es una de las imágenes más bonitas de este salmo, ¿no? Sí. Jerusalén está rodeada. Sí, sí, y esa imagen es preciosa, ¿no? La de estar rodeado por una barrera de seguridad, y es una barrera que muchas veces no vemos, ¿no? Yo creo que somos muy poco conscientes de la de veces que Dios nos ha librado del mal, nos ha librado de situaciones y nos rodea con su espíritu. Sí, el Señor es sabio y sabe que no necesitamos solamente una coraza frontal, sino que la verdadera coraza es también la que cubre la espalda. De hecho, esto era un motivo de mucha debilidad en los ejércitos antiguos, hasta que descubrieron que el pectoral tenía que también cubrir los lomos y la espalda porque por ahí venía la muerte. Entonces, el Señor hace un cuidado alrededor que implica en todo, por delante, por detrás, por arriba, por debajo, estamos cubiertos por su gracia y misericordia. Me gusta que digas eso porque Zacarías 2.5 habla así, dice, yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Es decir, por fuera y por dentro. Y por dentro. ¿No? Porque a veces, bueno, nosotros mismos levantamos muros, ¿no? Que impiden, ¿no? Sí, levantamos, en alguna ocasión lo hemos hablado, ¿no? Esos muros que nosotros nos levantamos con la idea de protegernos. De protegernos, ¿no? claro. Y esos muros tenemos que derribarlos y permitir que Dios sea ese. Efectivamente, y son muros de autosuficiencia también, Así de es. orgullo, de Sí. que lo que hacen es producir una mayor carga en nosotros. Y los levantamos muchas veces pensando que vamos a vivir más en calma o que vamos a estar más seguros. Pero no, la Biblia no dice eso. Sí, muchas veces. Y la calma muchas veces la relacionamos con la seguridad económica, una seguridad, o sea, un estatus. Eso es. Que intentamos alcanzar y que de alguna manera nunca llega. Eso es. Pues hay límites, fíjate, hay límites. El versículo 3 dice, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. O sea que esa tercera letra de calma, la L, la vamos a relacionar con la palabra límites. Y aquí el Salmo es que se pone muy realista. El Salmo no niega que haya maldad. No nos dice, no pasa nada, todo está bien, sonríe para la foto, ¿no? No, lo que dice es que hay una vara de impiedad, que hay presiones, que hay tentaciones, que hay poderes torcidos, que hay situaciones tremendamente injustas, pero añade algo fundamental, no reposará. Es decir, que la maldad nos puede tocar, nos puede amenazar, nos puede presionar, nos puede incomodar, pero no va a reinar siempre sobre nosotros, ¿no? Dios le pone límites al mal. ¿No os parece que esto es una verdad que nos puede consolar? Consolar y animar, porque en el mismo mar lo vemos, ¿no? Que el mar, cuando se pasa los límites que tiene establecidos por el Señor, la Biblia dice que el Señor puso límites al mar y dijo, hasta aquí no pasarás. Entonces, qué tranquilidad en general, para la humanidad, sabiendo que el mar puede rebasar sus límites, y de hecho lo hace alguna vez, pero esto es catástrofe, pero en medio de eso, el límite, el saber que va a volver a las aguas a su cauce, nos da una cierta tranquilidad, ¿no? Pasó la tempestad, ¿qué es lo que esperamos? Que el agua vuelva a su cauce. ¿Por qué? Porque hay un límite natural, ¿no? Pues en ese sentido,
Es una esperanza el saber que Dios tiene un límite. De hecho, dice que ninguna tentación, ninguna prueba ha de ser más fuerte que nosotros, porque el Señor quiere que en toda prueba encontremos la salida. Eso es. No nos dejará que ser probados más allá de lo que podemos resistir. Otro límite maravilloso. Yo me lo repito eso como una promesa muchas veces Claro. del Señor, ¿no? Que Él no nos dejará hasta el punto que no podamos resistir, sino que junto con la prueba Sí, dará la salida. Eso es un límite hecho y derecho. eso es. Eso es. Sí. Y me gusta mucho la idea de que Dios es una autoridad superior Eso es. a la maldad que reina alrededor nuestro. Eso es, que el mal no tiene la última palabra. Eso es. El mal está limitado, no la tiene la ansiedad, ni la injusticia, ni el pecado, ni el cansancio, ni la muerte, ¿no? Hay una autoridad superior, como dices tú, Juliano, que dice hasta aquí, ¿no? Y por eso podemos descansar, no porque todo sea fácil, Sí. sino porque todo está bajo el señorío de Dios. La M se relaciona con la misericordia. Y vamos al versículo 4 que dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Entonces, ¿qué os transmite esa palabra misericordia? Hemos hablado de confianza, de protección, de límites y ahora misericordia. ¿Qué os transmite esa palabra? Bueno, primero, conocer que nosotros hemos necesitado muchas veces de esa misericordia, no solamente de Dios, cuando reconocemos nuestros pecados, pero también hemos necesitado misericordia de personas que nos rodean, que nos aman, que nos quieren, y aprender también a, primero, a aceptar esa misericordia, pero también a darla y a mostrar misericordia con los demás. Yo creo que eso es un mandamiento que Dios ha puesto en nuestro corazón y que quiere que hagamos hacia los demás. Sí. Sí, la palabra misericordia, como bien sabéis todos vosotros dos que estáis aquí esta mañana, viene de miseria o mísere y cardia. Ujú. Entonces el Señor habla de que su corazón ha venido a nuestra miseria. A nuestra miseria, ha bajado hasta nuestra... Entonces, de grande es como los cielos, dice, porque hasta los cielos es tu misericordia. Y yo creo que es la clave de nuestra salvación, la misericordia que Dios ha tenido de nosotros, porque necesitamos cada día. Y no solamente recibirla, sino necesitamos darla. El mundo sería diferente si tuviéramos misericordia los unos de los otros. Decían de una frase del Papa que va a venir a León, ¿no? León XIV es. Sí. León XIV, que decía que algo así como que la paz era la dirección de tu mirada o algo de esto. Cuando tú levantas tu mirada al prójimo, Sí. como la levantas, eso es paz. Pues yo diría que nosotros deberíamos de transmitir esa misericordia porque es clave en la vida del creyente. Realmente la calma cristiana no nace del orgullo. No puede nacer del orgullo, sino de la misericordia. Entonces el verdadero creyente sabemos que necesitamos esa misericordia, ¿no? Y que es Dios el primero que ha tenido misericordia. Entonces, Y el que la pide, ¿no? Porque también dice misericordia quiero y no sacrificios. eso es. Y dices, puedes hacer muchos sacrificios por mucha gente y hacer muchas cosas, pero en realidad lo que Dios quiere que tú des y muestres es misericordia hacia los demás. Y si cada uno viviera con eso en mente, el mundo sería muy distinto. Luego me gusta mucho también el tono que usa el salmista, ¿no? Le está dando una orden al Señor, pero no le falta el respeto, ¿no? Yo creo que es más bien una orden que nace de la seguridad que tienen que solo Él, solo Dios puede hacer bien, porque dice, haz bien, oh Señor, a los buenos, ¿no? Sí. Y en ese sentido pienso, ¿no? Que muchas veces podemos pedirle al Señor, haz bien en mi casa, haz bien en mi matrimonio, en mis hijos, en mi trabajo, en mi corazón, haz bien en aquello que yo no sé arreglar, haz bien en aquello que no me atrevo ni a contar, ¿no? O sea que al final, si le pedimos así, desde esa posición al Señor, yo creo que por supuesto que su misericordia nos va a alcanzar. Sí, no es egoísta además, porque se interpreta como egoísmo pedir misericordia. Pero en realidad pedir misericordia, aparte de comprender dónde estás tú, estás también comprendiendo que solo Él te la puede dar y es un acto de fe que agrada al Señor que le pidamos, porque eso da confianza de que la podemos recibir de Él. La oración de Jacob que dice, tú me harás bien, tú dijiste, me harás bien. Entonces no le estás recordando al Señor, porque el Señor
A veces decimos, le está recordando, el Señor se acuerda perfectamente de todo. Lo que está recordando es a Jacob mismo en su corazón de que Dios es un Dios que hace el bien. Entonces, si pedimos misericordia no estamos siendo egoístas, estamos siendo realistas. Fenomenal. Y hay una última letra, que es la A, apartamiento, que la vamos a relacionar con esa, con apartarse, porque dice el Salmo 125:5, más a los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. O sea que, por un lado, nos tenemos que apartar del mal. Sí que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? O tener esa visión de no mezclarnos, de no participar de todo, ¿no? Quizá esta sea la parte menos cómoda, pero también es necesaria, ¿no? El Salmo también nos recuerda que hay caminos que nos alejan de la verdadera paz. Sí. Entonces, la calma bíblica no es una anestesia moral, no es decir a Dios, bueno, da igual cómo viva, tú dame la paz de todas maneras, ¿no? Que la necesito. ¿Qué pensáis? Pues es verdad que cuando vamos por mal camino, internamente no podemos estar en paz. Y es como, hablando un poco, ¿no? La ira de Dios, cómo se representa la ira de Dios. Siempre que se habla de la ira de Dios, nos imaginamos un Dios enfadado, un Dios echando el juicio sobre la gente, pero en realidad, casi siempre que se hace referencia a la ira de Dios, acto seguido es, y Dios los entregó a, yo qué sé, a los dioses a los que ellos adoraban, o algún rey, y si lo hablamos de nosotros mismos, es como la imagen del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo quiso alejarse del padre, quiso ir por su propio camino, alejarse de su bienestar, de la seguridad del hogar, y el padre lo dejó, de alguna manera le entregó a su propia voluntad, a su propio deseo, y el hijo pródigo terminó comiendo con los cerdos, ¿no? Entonces, esa situación en la que obviamente no tenía paz, vino como fruto de ese alejarse de Dios, pero Dios lo entregó a eso, el Padre lo entregó a su propio camino, ¿no? Sí. Y yo creo que a veces nos pasa igual. Cuando nosotros nos vamos alejando, Dios nos deja que vayamos por nuestro camino hasta que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que volver al Padre, tenemos que volver al camino, tenemos que volver a su voluntad. Y solo en eso volvemos a entender, a conocer esa paz. Sí, el Salmo de hecho es que distingue entre los que confían en el Señor y los que se apartan. Así es. Tras las perversidades, ¿no? Entonces, hay una calma falsa que consiste en acostumbrarse al pecado, ¿no? O una calma falsa que consiste en apagar la conciencia. O, por ejemplo, en decir que nada, no pasa nada, cuando sí que pasa, ¿no? Sí. Pero no es esa la calma de la que habla la Biblia, ¿no? La verdadera paz no nace de apartarse de Dios, sino de permanecer en Él. Entonces, el Salmo termina con una frase muy bonita, ¿no? Que dice, paz sea sobre Israel. Después de esa confianza, de saber que Dios está alrededor de nosotros, de saber que Él limita el mal, de saber que podemos clamar a Él por misericordia y de saber que nos podemos apartar del mal, el Salmo desemboca en la paz, ¿no? No es una paz ingenua, barata, no es una paz de póster, de llevar en una taza escrita, ¿no? Sino que es una paz santa, una paz que realmente identifica al pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, pues me gustaría ya cerrar el episodio pidiéndoos pues una última frase, un último pensamiento, algo que con lo que os hayáis quedado después de esta reflexión. Como decía esta semana, aprovechando el acróstico que has creado, sí. Mi alma clama por calma. Muy bien, mi alma clama por calma. Por calma. Eso es lo que deseo y lo que sigo aprendiendo a hacer. Porque hoy estamos hablando de esto y parece que lo llevamos dominado, pero el lunes por la mañana la cosa cambia, ¿no? Y tener en mente todas estas cosas que hemos hablado nos ayudan a tener una perspectiva diferente. Y yo mismo me pongo en el primer lugar. Necesito conocer más esa calma y aprender a confiar más en Dios en el día a día y a saber que solo en Él tengo esa seguridad. Pues sí, yo creo que la paz nos viene brindada por el Señor y lo que desearíamos es pues no perderla tan pronto, ¿no? No perderla tan pronto. De todas formas, guardando su palabra
donde podemos encontrar la paz, porque de natural somos personas que, como dije al principio, somos normalmente de mecha corta. Sí. Entonces, la palabra de Dios es suficiente y los que en Él esperan hallarán consuelo, hallarán paz, hallarán misericordia y todas estas cosas. El convoluto, el centro de todas estas cosas es paz en el alma, paz en el alma, paz de Jerusalén, paz en el alma. No es una paz de que las cosas funcionen bien, sino es una paz que hemos desglosado de esa palabra calma, ¿no? Entonces, como resultado, así como el resultado de no confiar en la inquietud, el resultado de tener esta calma que hemos deletreado, el resultado es paz. La paz que el mundo no puede dar, una paz que no consiste en estar correctamente relacionado con todos, que ha de procurarse, es una paz que no se puede realmente deducir de otra cosa que no sea lo que acabamos de destripar un poco. Qué bien, pues con esa paz nos vamos a despedir en calma, ¿no? Sí. Que el Señor os bendiga mucho, que tengáis buena semana y saludos también para los oyentes. Echamos de menos en esta sesión a Natán y a Ángel y nada, les enviamos un fuerte abrazo también. Una última frase que se me ocurre que dice el Señor claramente: en reposo será vuestra salvación. En reposo será vuestra salvación. Otra vez, En reposo. la calma y el En reposo. En reposo. Reposando en Él. Pues un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que vaya todo fenomenal. Buena semana a todos. Igualmente. Buena semana. Candil y compás, palabras con alma. Al final, la vida no va tanto de evitar que todo se mueva, sino de aprender dónde quedarse firme. Porque el viento seguirá soplando, los días buenos y los días difíciles seguirán alternándose, pero hay un lugar que no cambia, como el monte de Sión, que está firme, presente. Ahí nos invita Dios a vivir, no desde lo que sentimos, sino desde lo que Él es, no desde el miedo, sino desde la confianza, no solos, sino rodeados, sostenidos, guardados. Quizá hoy no tengamos todas las respuestas, quizá el camino se tambalea más de lo que nos gustaría. Pero si algo queda de este salmo, que sea esto: puedo permanecer, no por mi fuerza, sino porque Dios permanece. Esto es Candil y Compás. Ole por el Dios que no cambia, ole por el que nos sostiene en medio del camino, y ole por los que, aún temblando, deciden permanecer. Has escuchado Candil y compás.